Se lo hemos contado a lo largo de toda la mañana, incertidumbre, confusión en Venezuela hasta ahora porque Estados Unidos está preparado para una operación en el país caribeño. Eso sí, no se sabe ni cuándo ni qué tipo de intervención se trata. La tensión va en aumento. Desde hoy Donald Trump ya designa al Cártel de los Soles como grupo terrorista y asegura que Nicolás Maduro lo lidera. Vamos a hablar a esta hora de la mañana con José Luis Perestelo, que es el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Canarias. Buenos días a todos los telespectadores. Estamos viendo que Estados Unidos aumenta esa presión sobre Venezuela, que teme pues que haya una intervención militar inminente. ¿Cómo se ve desde aquí, desde Canarias, desde el Gobierno de nuestro archipiélago? Bueno, con mucha preocupación. Todo lo que sea un movimiento armado indudablemente genera mucha preocupación, mucho temor, porque no olvidemos que Venezuela es un lugar donde muchísimos canarios han hecho su vida y donde muchos canarios siguen haciendo su vida. Hoy hay más de 60.000 canarios que están, digamos, con registro consular, lo que eso significa que son muchos más los canarios que viven en Venezuela y por tanto tenemos que asistir con preocupación a estos movimientos que no sabemos muy bien el alcance, pero que indudablemente nos tienen que preocupar. ¿Y qué acciones, señor Perestelo, se están llevando a cabo desde el Gobierno de Canarias para atender precisamente a todos esos canarios que se encuentran en ese país? Bueno, fundamentalmente el Gobierno de Canarias mantiene una política activa de atención sociosanitaria, de atención directa a las personas, a los canarios que viven en Venezuela. Tenemos una delegación del Gobierno de Canarias en Caracas que permanentemente está en contacto con todas las entidades canarias. Hay que recordar que los canarios suelen reunirse en Venezuela a través de entidades, Club Canarios, centros hispanos, y en definitiva pues estamos en contacto permanente y apoyando permanentemente sus iniciativas, sus necesidades sociales, pero también pues intentando colaborar en sus actividades culturales, porque no olvidemos que los canarios en Venezuela han arraigado y han mantenido la costumbre de estas islas, la tradición, el folclore, y eso tampoco lo podemos perder, aunque vivamos una situación de crisis donde lo prioritario, como digo, es la atención sociosanitaria. No sé si usted ha podido hablar en las últimas horas con la delegación del Gobierno canario en Venezuela y qué les ha contado, cómo están viviendo esta situación ahora, porque estas horas son complicadas, como estamos diciendo. Bueno, yo he estado en un diálogo permanente, lógicamente, desde que conozco las primeras noticias, desde que se conoce que la Administración Federal de Aviación Americana avisa del peligro y que algunas compañías aéreas empiezan a hablar de no operar con Venezuela, pues lógicamente todo el mundo tiene esa preocupación, porque indudablemente parece que puede ocurrir algo que nada deseable. Y en todo caso la situación es de normalidad absoluta. Ayer operaba el aeropuerto de Maiquetía a primeras horas de la mañana con poca actividad, pero es habitual, y a lo largo del día se fue animando la actividad. Incluso ayer mismo voló un vuelo desde Tenerife a Caracas. Hay compañías aéreas que han suspendido sus vuelos desde Madrid a Caracas que tenían previstos para hoy lunes, pero en principio hay muchas compañías, la mayor parte de las compañías que operan en interior en Venezuela están operando y, como digo, la normalidad es absoluta, tanto en La Guaira, la zona del aeropuerto de Maiquetía, como en Caracas, como en Maracay, Valencia, Barquisimeto. Estamos en contacto permanente con nuestra gente en esos lugares y todos nos transmiten esa tranquilidad y esa normalidad que existe en este momento en el país, con la incertidumbre de estos anuncios. Y con toda esta situación de incertidumbre que se vive en el país venezolano, yo no sé si ustedes con los datos que manejan prevén un éxodo de canarios retornados, en este caso al archipiélago, a las islas. Bueno, en los últimos años se han producido un retorno de muchos canarios a las islas y también acompañando a esos canarios muchas personas que no tienen antecedentes canarios pero que han estado vinculados a los canarios en Venezuela. Es muy difícil distinguir cuando uno habla en Venezuela con la gente, los que son canarios y los que no son canarios, porque todos al final tienen unos vínculos importantes con esta tierra y han regresado muchos, y también han venido muchas personas que son venezolanas que no tienen ningún vínculo con Canarias pero que sí conocen
la tradición, la historia, la cercanía de los canarios en aquel país y que han venido a Canarias. En este momento, en estos últimos años, han sido muchos los venezolanos que han salido del país y que están en Canarias, en Madrid, en cualquier ciudad y también en países como Colombia, Chile o otros países americanos. José Luis Pérez Telo, viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. En Buenos Días Canarias vamos a estar atentos a todo lo que ocurre en Venezuela, por supuesto. Gracias a ustedes y encantado de compartir con ustedes esta situación.